la palabra atraídos por Dios, que vos y yo somos llamados y fuimos atraídos a Él. Y el jueves vamos a hacer una mañana de adoración, de intercesión, de oración, porque después vamos a parar, diciembre vamos a parar el devocional y después vamos a ver la dirección de Dios para continuar año que viene. Bueno, yo quiero compartir con ustedes la historia de un pueblo que fue llamado, escogido y atraído por Dios para conocerle, para tener comunión con Dios, porque siempre la voluntad de Dios fue tener comunión con el ser humano. Fuimos creados para conocer a Dios, fuimos creados para estar con Dios, fuimos creados para tener comunión con Dios, fuimos creados para ser parte de la familia de Dios, fuimos creados para buenas cosas, fuimos creados para hacer luz, fuimos creados. Celia, buen día. Sergio, Dios te bendiga, buen día. Fuimos creados por Dios para lo bueno y para conocerle y estar en comunión con el Dios creador de los cielos y de la tierra, con el Dios todopoderoso, con el Dios soberano. Y acá yo les quiero contar la historia que ustedes ya seguramente conocen, la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto por Moisés. Moisés fue levantado como un líder para quitarle de Egipto al pueblo de Dios que clamó, que estaba en la esclavitud, que estaba sin rumbo, que estaba en oscuridad, que estaba sin dirección, que estaba bajo injusticia, que estaba sufriendo bajo un yugo de un imperio opresor. Y ellos dicen que clamaron a Dios y Dios les oyó. Y allí Dios le liberó, le levantó a Moisés como un libertador y le quitó de Egipto con señales poderosas. Abrió el mar delante de ellos. Esto es historia real. Esto ocurrió, estos eventos ocurrieron, sucedieron. El Señor se manifestó en una columna de fuego, en una nube que les acompañó y les quitó de la esclavitud y les prometió una tierra buena que fluye leche y miel, de frutos gigantes, porque esa es la bendición, el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios siempre tiene preparado lugares, tierras buenas, tierras donde hay abundancia, donde fluye leche y miel, la mejor porción de la tierra. Dios tiene preparado para sus hijos lo mejor de Él, lo mejor de su presencia, lo mejor de la tierra. Dios eso quiere para toda la humanidad. Esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Dios siempre tiene preparado lo mejor. Cuando Dios te quita de un lugar, Dios siempre tiene preparado ya un lugar mejor, un lugar de arroyos, de montañas, un lugar donde destila miel, donde destila leche, donde hay abundancia. Dios siempre preparó lo mejor para sus hijos, para su pueblo. Y eso es lo que Dios tenía para Israel. Pero antes que ellos entren en la tierra prometida, Dios les atrajo a Él, Dios les llamó, Dios planeó un encuentro con su pueblo, con Israel, para manifestarse. Porque Israel fue un pueblo cautivo años en Egipto. Pasaron generaciones de cautivos. Ellos salieron de la esclavitud con la mentalidad de esclavos. Ellos aprendieron en Egipto costumbres que iban contra lo que Dios siempre les habló o les enseñó. Ellos vivieron en Egipto. Ellos vieron, presenciaron la idolatría, la adoración a otros dioses, la invocación a falsos dioses, a ídolos, y ellos aprendieron eso y ellos salieron con esa
mentalidad somos esclavos y Dios quería mostrarse, quería revelarse quién es el que le estaba sacando de la esclavitud, que Dios es un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios majestuoso. Dios quería revelarse. Por eso dice en Éxodo 19, les voy a ir leyendo desde el capítulo 1 al 20. Voy a ir saltando y diciéndole algunos versículos. Dice que después de 3 meses que ellos salieron de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Ahí había un monte donde Dios quería revelarse a ellos. Quería tener un encuentro, marcó una cita con este pueblo. Y dice que acampó allí Israel delante del monte de Sinaí. Y Moisés subió a ese monte, subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde ese monte, diciendo: así vas a decir a la casa de Jacob, y vas a anunciarle a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Moisés tenía que hablarle a este pueblo? Moisés tenía que decirle a este pueblo: ustedes vieron lo que hice a los egipcios. ¿Qué Dios hizo a los egipcios? Cuando los enemigos del pueblo de Israel le persiguieron y quisieron cruzar también el mar que fue abierto. Cuando Israel ya estuvo a salvo, Dios cerró el mar sobre los enemigos, sobre los jinetes, sobre aquellos que le estaban persiguiendo a Israel. Dice: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo les tomé a ustedes sobre alas de águilas y les he atraído a mí. Les tomé sobre alas de águilas y les he atraído a mí. Dios aquí le está usando una imagen del águila que le toma a sus hijos, a sus polluelos sobre sus alas y le lleva a las alturas. Y Dios les tomó y les libró de esa forma. Dios le tomó en sus brazos. Dios le tomó sobre sus alas. Dios le puso a su pueblo sobre él y les liberó de Egipto, de esa esclavitud. Y Dios continúa haciendo eso con nosotros. En situaciones que no vemos salida, en situaciones que no hay escape. No sé si estás enfrentando situaciones que no ves salida, que no ves escape. Situaciones donde estás acorralado, donde estás sin saber a dónde ir, donde miras por todas las partes y no hay salida, no hay escape. Clama al Señor tu Dios, clama a Jesús, que Él te va a tomar sobre alas de águilas. Y te va a llevar, te va a sacar de ese cautiverio, te va a sacar de esa situación, te va a sacar de ese lugar, te va a sacar de ese momento de aflicción, de esclavitud, de no tener salida. Te va a sacar, porque así Dios hace, Él continúa haciendo, porque Él es el mismo Dios antes, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios que todo puede, Él es el Dios que te va a tomar y te va a quitar de esa situación. Dios continúa haciendo. Y le dice Dios a Moisés que le diga: yo les tomé sobre alas de águilas y les he atraído a mí. Porque siempre que Dios interviene en una situación, el Señor interviene y te toma sobre alas de águila para atraerte a Él, no solamente para librarte de esa situación, de ese momento, sino para atraerte a Él, para que puedas conocerle, para que puedas entender, pueblo, para que puedas entender, hombre, para que puedas entender, mujer, joven, para que puedas entender que Dios es Dios
en tu vida, que Él es el único Dios, que Él es el Dios que te ama, que Él es el Dios que te creó, es el Dios que te formó desde el vientre de tu madre, que es el Dios que está contigo, que es el único Dios que te puede salvar, librar del mal, que es el único Dios que puede abrir delante tuyo el mar, que puede abrir los caminos inexistentes. Él es el único Dios verdadero, y para eso Dios interviene, para atraerte a Él. Y le dice Dios a su pueblo: ahora pues vas a decir, ahora le vas a decir, si ustedes oyen mi voz, si ustedes prestan atención a mi palabra, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, porque Dios quería entrar en pacto, quería hacer un pacto con su pueblo. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Este era el propósito de Dios para todo el pueblo de Israel, y Él es el propósito de Dios para la humanidad hasta el día de hoy. Dios llama a toda la humanidad para que pueda entrar en un pacto con Dios, para que pueda entrar por medio del pacto sellado por la sangre de Jesús, por la sangre del Hijo de Dios que murió en esa cruz y que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Por medio de Cristo hay un pacto que Dios llama a la humanidad y continúa llamando a todos aquellos que no le conocen, a todos aquellos que le conocen pero de oídas, pero de nombre, pero entrar en un pacto para que puedan entrar en una comunión, en una intimidad, en una relación con el Dios vivo, con el Dios soberano, con el Dios todopoderoso, con el Dios de amor, con el Dios de gracia, con el Dios de misericordia. Esa es la voluntad de Dios. Y le dice, esta es la promesa que le dio a Israel, y es la promesa que todavía Dios está dando y está hablando a la humanidad. Si ustedes inclinan sus oídos, si ustedes escuchan mi palabra, si ustedes aceptan y reciben mi palabra y entran en el pacto que es por medio de Jesucristo, y entran en ese pacto conmigo, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todos los otros pueblos. Imaginen ser el especial tesoro de Dios. Imaginen decir, soy el especial tesoro de Dios. Soy un tesoro. Dios compara a su pueblo. Dios está comparando a esa gente con un especial tesoro. No solo como un tesoro, que es un tesoro, es algo valioso, pero le compara con un especial tesoro sobre todos los pueblos. Le pone en un lugar especial, en un lugar especial, y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios, así Dios te ve como un especial tesoro, como alguien valioso para sus ojos. Sos valioso, sos valiosa. Si te dijeron en algún momento que no tenés valor, eso es Satanás el que te dijo, eso es Satanás el que usó boca de gente para herirte, para decirte que no tenés valor, que tu vida no sirve. Eso es mentira de Satanás, eso es engaño de Satanás. Satanás eso es lo que habla, Satanás eso es lo que dice, que la vida del ser humano no vale, que no tenemos valor, que no tenés valor, que Dios no te ama. Eso es mentira, y esa mentira en este día cae por tierra. Esa mentira es quitada en el nombre de Jesús, porque sos valioso y valiosa para Dios. Así Dios te escogió como un especial tesoro, y Dios te valora. Si no te valoran las personas, si no te valoraron personas, Dios te valora, y vos tenés que darte el valor porque Dios te valora. Date el valor. Empezá a entender en esta mañana que tenés valor, que tenés mucho valor para Dios. Por eso Dios envió en la tierra a Jesucristo, su único Hijo, su unigénito, para que pueda venir y morir en tu lugar en esa cruz, para darte redención, para darte vida eterna, para llevar y pagar la culpa del pecado, para pagar el pecado, tu pecado, mi pecado. Para eso Dios envió a Jesús, su Hijo, para que pueda morir y derramar su sangre, y pueda santificarnos, y pueda redimirnos, y pueda comprarnos, y podamos ser libres de la esclavitud del pecado, de Satanás, del engaño, y podamos entrar en pacto con Jesucristo y ser ese especial tesoro. Sos valioso y valiosa para Dios. Y le dice Dios,
Van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dijo Dios. Mía es toda la tierra. Mía es toda esta tierra que miramos, es de Dios. Así dice su palabra. Satanás se quiso apropiar. Satanás está como intruso acá en la tierra, pero el título de propiedad de la tierra está en las manos de Dios. Está en las manos del Dios creador. Está en las manos de nuestro Dios el título de propiedad de toda esta tierra y todo lo que hay en la tierra. Y cuando nosotros venimos a Él, cuando somos parte de sus hijos, cuando somos parte de su familia, cuando somos sus hijos, Dios nos da la autoridad y Dios nos da el gobierno, nos devuelve aquello que se perdió desde el inicio con Adán y Eva. Y le dice Dios a su pueblo, esto es el plan de Dios y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, le dice a Moisés, que le vas a decir a mi pueblo. Ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? ¿Qué es lo que hace el sacerdocio? El que ministra. En el Antiguo Testamento solamente algunos eran sacerdotes, eran escogidos para que podían ministrar a Dios, que podían presentarse delante de Dios. El pueblo necesitaba esa mediación para que el sacerdote pueda presentar las ofrendas, los sacrificios, pueda presentarlos, el incienso, pueda rociar la sangre en el lugar santísimo. Entonces, la adoración a Dios era solamente por medio de un sacerdote, de algunos sacerdotes. Pero Dios, la voluntad de Dios era que todo el pueblo sea un reino de sacerdotes, donde todos podían ministrar a Dios, y eso hoy se cumple por medio de Jesucristo. Hoy dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para que podamos gobernar, para que podamos entrar en la presencia de Dios, para que podamos adorarle, para que podamos orar, para que podamos pedirle sin necesidad de que otros nos intermedien por nosotros. Ese siempre fue la voluntad de Dios. Entonces dice que vino Moisés y le dijo todas estas palabras al pueblo. Y el pueblo respondió emocionado a una sola voz: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Se emocionó el pueblo por la promesa, porque Dios le dio una promesa. Si entraban en pacto con Dios, Dios le dio una promesa. Ustedes me van a hacer un especial tesoro sobre todos los pueblos. Ustedes me van a hacer una nación santa de sacerdotes. Y le dijo Dios a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá. Dios iba a descender en ese monte Sinaí a los ojos de todo el pueblo. Y vas a señalar términos, primeramente, le dice Dios. Van a guardarse de no subirse al monte, ni van a tocar los límites del monte. Porque cualquiera que toque sin que Dios le dé la orden va a morir. Acá todavía, en el Antiguo Testamento, todavía el tiempo, Jesús todavía no había venido. Todavía no fuimos lavados por la sangre de Jesús. Por eso ellos tenían que hacer un ritual de santificación, de lavarse sus vestiduras. 3 días ellos se tenían que preparar para presentarse en ese monte donde Dios iba a descenderse, iba a manifestarse, iba a mostrar. Pero ellos tenían que santificarse. Hoy, por medio de Jesucristo, hoy dice que nuestras vestiduras son lavadas por la sangre del Cordero. Hoy nuestros pecados son limpios, son perdonados por la sangre del Cordero. Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos santifica. Hoy, cuando entramos en la presencia
de Dios y por medio del arrepentimiento, de la práctica del arrepentimiento continuo, constante de nuestras faltas, y esa sangre del Cordero nos limpia, nos purifica. La presencia del Espíritu Santo nos santifica. Hoy nuestras vestiduras son lavadas por la sangre del Cordero. Por eso dice que podemos entrar confiadamente delante del trono de Dios. Confiadamente, porque tenemos un abogado a la diestra del Padre, Jesucristo. Ellos fueron entonces convocados y le dijo: cuando escuchen que la bocina suene largamente, ahí van a venir, van a subir junto a mí. Ese era el plan de Dios. Pero ¿qué pasó? Al tercer día ellos se fueron. Pero dice que cuando vino la mañana, que ellos empezaron a ver en el monte truenos y relámpagos. Habrá sido algo espectacular, algo fuerte. Truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. El Señor estaba descendiendo sobre el monte Sinaí. Sonido de bocina muy fuerte escucharon, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Salgan de sus campamentos para recibir a Dios. Salgan de su encierro para recibir a Dios. Pueblo de Israel, pueblo, ustedes estuvieron cautivos 400 años, ustedes estuvieron en cautiverio, ustedes vivieron como esclavos, ustedes vivieron bajo opresión de un imperio, ustedes vivieron bajo opresión de Satanás, ustedes vivieron en una ignorancia espiritual tanto tiempo. Ahora el Dios que les liberó, ahora el Dios que abrió el mar, ahora el Dios, Él se va a presentar, manifestar delante de ustedes. El Dios que salva, el Dios que libera, el Dios que sana, el Dios que restaura. Él se va a presentar. Él descendió, está descendiendo sobre ese monte. Salgan de sus campamentos para recibirle a Él, para verle a Él, para contemplar la grandeza de su Dios, de aquel que les salvó, de aquel con quien van a entrar en pacto. Y dice, le sacó del campamento para recibir a Dios. Recíbanle a Dios. Ahí Dios se está manifestando. Y dice que se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Fuego en el monte. Humeaba el monte, porque dice la palabra que nuestro Dios es fuego consumidor. Él consume a sus enemigos y Él continúa siendo ese fuego que consume a sus adversarios y consume con fuego a los adversarios de su pueblo, aquellos que se levantan en contra de su nombre, de su pueblo, de su especial tesoro. Él continúa siendo fuego consumidor, pero también es fuego purificador, es fuego que purifica, es fuego que santifica, rabanteas, tendarama, aquella, es fuego que consume todo, que purifica el oro, rama, sellantea, es el fuego que purifica. Necesita esa purificación solamente en la presencia de Dios. Cuando entramos, cuando estamos, cuando escuchamos su palabra, ahí el Señor empieza a purificarnos, ahí el Señor empieza a limpiarnos como a oro. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, el Señor usa para purificarnos como a oro, para purificarnos como a oro. Eso es lo que Dios hace con su pueblo, pero con sus enemigos Él les consume, a sus enemigos Él les consume, Él les quema, Él les consume. Y dice que ese fuego descendió sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y subió él a la cumbre del monte. Pero después, cuando llegó el momento
desde el versículo de capítulo 20, del versículo 18, ¿qué pasó? Todo el pueblo dice que observaba los estruenos, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Cuando vieron esto, el pueblo retrocedió. El pueblo retrocedió. La palabra dice, el que retrocede no agradará mi alma. ¿Por qué Dios se presentó de esa manera en el monte Sinaí? Porque Dios necesitaba mostrarle a este pueblo que fue esclavo, que tenía mentalidad de esclavo, que se acostumbró durante 400 años a ver ídolos hechos de plata, de oro. Ellos necesitaban entender y ver quién les ha liberado. ¿Quién era Dios? Pero no para que ellos tengan miedo, sino para que ellos tengan un temor reverente, un temor santo, entendiendo quién era el que le estaba liberando, y ese mismo Dios que les liberó les cuidaría, les proveería todo lo que ellos necesitaban, les llevaría a salvo a la tierra de la promesa, a la tierra prometida, y le daría la conquista de esa tierra, y estaría con su pueblo en las batallas y en las luchas. Y eso es lo que Dios quiere que vos entiendas esta mañana, que el mismo Dios que libera, que el mismo Dios que te salvó, que el mismo Dios que te atrajo a Él, es el Dios que está contigo en todo momento, es el Dios que te provee todas tus necesidades y que te va a proveer todas tus necesidades, y que si Él abrió el camino y el mar una vez, va a continuar haciendo y va a continuar abriendo caminos donde no hay, puertas cerradas va a continuar abriendo. Es el mismo Dios que va a estar contigo en tus luchas, en tus batallas. Él es el que te va a dar la victoria sobre tus enemigos, no importa cuántos sean, no importa lo mucho que sean, no importa lo alto que sean, no importa lo fuerte que sean. Dios le estaba mostrando a su pueblo, este soy yo, este es el Dios todopoderoso, este es el Dios fuerte, este es el Dios que les va a acompañar y que les va a llevar a la victoria, y que van a entrar en su tierra prometida y van a conquistar, porque yo ya les di la promesa, y van a entrar. No importa sus opositores, no importa los que se levanten en contra, ellos van a ser consumidos con este fuego que ustedes están viendo en la montaña, al monte. Este fuego les va a consumir a sus enemigos. Este fuego va a ir delante de ustedes. Este fuego va a ir delante de ustedes. Pero ellos retrocedieron y le dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con nosotros. Ellos le dijeron, Moisés, sé tu intermediario. Dios no quería intermediarios. Dios quería hablar directamente con su pueblo. Y le dijo, ellos le dijeron, ellos retrocedieron, ellos se apartaron de Dios, ellos decidieron. Moisés, sé tú nuestro intermediario. Habla vos con Dios y nosotros a vos te vamos a oír. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Nunca fue la voluntad de Dios que haya intermediarios. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros podamos ir directamente a Él, hablar con Él. Y Moisés le respondió, no teman, no tengan miedo, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen, no teman. Que Dios se está revelando es para que ustedes tengan un temor reverente, para que ustedes entiendan quién les liberó, para que ustedes entiendan con quién van a entrar en pacto, para que ustedes entiendan quién va a estar con ustedes. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Dice la palabra, para que ustedes entiendan. Oh, Rima Sheya Lava aquella. Esa era la voluntad de Dios. Por eso Dios se manifestó así, no para que ellos huyan de Dios, no para que ellos retrocedan, pero para que ellos puedan entender.
Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, bueno, así vas a decir a los hijos de Israel, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. Ustedes vieron que yo hablé desde el cielo con ustedes. Entonces, no hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro. No hagan lo que ustedes vieron en Egipto, lo que ellos hacían. Porque ustedes ven que la voz no salió de una estatua, de una imagen hecha con oro o con plata. Ustedes escucharon de dónde vino la voz, del cielo. Entonces ustedes lo que van a hacer es van a levantar un altar de tierra, de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fue establecido que se tenía que levantar el altar para ofrecer los sacrificios. Ese altar sabemos que fue levantado cuando Jesús vino en aquel monte, en ese monte donde el Cordero de Dios fue sacrificado, Jesús. Él fue ofrecido en ese altar. Y hoy en día, donde levantamos el nombre de Jesús, dice, donde invocamos su nombre, donde hacemos memoria de mi nombre, dice, Dios le dio un nombre y ese es Jesús, Yeshua. Yeshua en hebreo, Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, ese es el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice que donde invocamos ese nombre, donde honramos ese nombre, donde clamamos, donde tenemos fe, donde adoramos ese nombre, dice, allí vendré a ti y te bendeciré. Es el nombre que tenemos que levantar. En tu hogar levantar el nombre de Jesús. En tu hogar invocarle a Jesús. Sobre tus hijos invocarle a Jesús. Sobre todas tus cosas invocar el nombre de Jesús. Sobre tus proyectos invocarle a Jesús. Invocarle a Jesús. Levantar allí un altar de oración, de adoración. Levantar un altar cuando lees la palabra. Cuando lees en voz alta. Cuando meditas la palabra. Allí está ese altar. Allí está ese altar. Cuando oras, cuando entras en su presencia, allí hay ese altar. Cuando invocas su nombre, allí hay ese altar. Y allí dice que Dios viene y que Dios te bendice. Vendré a ti allí y te bendeciré donde mi nombre es invocado, donde se hace memoria de mi nombre. Mis queridos, y para terminar y concluir, yo les quiero llevar a Hebreos. Capítulo 12, anoten y lean. Hebreos 12 del 18 al 25. En el nuevo pacto, porque esto ocurrió en el Antiguo Testamento, en el nuevo pacto tuvimos un mediador que fue Jesucristo. Y Él abrió con la obra que Él hizo en la cruz el camino para que nosotros entremos directamente al trono de la gracia. Hoy por medio de Jesús ya no necesitamos otra mediación. Es Jesús nuestro mediador para que entremos directamente. Por medio de Cristo, entramos directamente. Ya no tenemos otros mediadores. Dice así, del Hebreos 12, del 18 al 25. Ustedes, le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, a todos nosotros. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar. Hoy nosotros no nos acercamos a ese monte físico o a un lugar que arde en llamas. Un lugar de oscuridad, porque había, dice, una oscuridad inmensa, truenos y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. No, ustedes no se están acercando hoy a ese lugar porque ellos oyeron su imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron, tambaleándose bajo el mandato. Deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, dice, ustedes
han llegado al monte Sión, a la ciudad de Dios. A esto nosotros nos acercamos por medio de Jesús. Ahora les voy a decir a dónde nos acercamos, a quién nos acercamos en oración. Ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Cuando nosotros entramos en oración, cuando entramos en pacto con Jesús, nosotros nos estamos acercando a una ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Estamos entrando, nos acercamos a esa ciudad y a incontables miles de ángeles. A ellos nos estamos acercando cuando entramos en oración, cuando entramos en adoración, cuando le clamamos a nuestro Dios, cuando queremos estar con nuestro Dios. Dice que a miles, a millones de ángeles nosotros nos estamos acercando, que se han reunido llenos de gozo. Nos acercamos a ángeles gozosos. ¿Por qué? Porque nosotros, la humanidad, se está acercando a Dios. Entonces hay miles de ángeles gozosos, llenos de alegría, llenos de gozo, viendo a aquel que era pecador, aquel que fue redimido, que fue justificado, que fue lavado sus vestiduras por la sangre del Cordero. Cómo se acerca al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que es fuego. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos. Los nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Aquel que es justo, aquel que imparte justicia. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre. Ustedes han llegado y se acercan a la sangre que habla de perdón. En lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel, nos acercamos a la sangre de Jesús que habla de perdón. Tengan cuidado, dice el apóstol, de no negarse a escuchar a aquel que habla. Tengan cuidado de no negarse a escuchar la palabra, la Biblia. Tengan cuidado de negarse a escuchar al que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Aleluya. A Él nosotros nos hemos acercado. Mis queridos, ustedes se acercan por medio de Jesús a ese lugar. Nos acercamos por ese camino nuevo y vivo que Jesús abrió por medio de su sangre. Nos acercamos a la bendición, nos acercamos a la misericordia, nos acercamos a la gracia, nos acercamos a la bondad, nos acercamos al amor de Dios. A eso nos acercamos. Y Dios continúa llamando, vengan a mí. Dios continúa atrayendo a la gente a su presencia. Dios continúa atrayendo a la gente que está distraída allá afuera en el mundo, con los amantes, con los otros dioses, con las otras prioridades. Pero el Señor continúa atrayendo y el Espíritu Santo está atrayendo, está hablando, y dice que los que son de Él van a escuchar y reconocer su voz en medio de las muchas voces. Vas a reconocer su voz y seguirle a Jesús como el buen pastor, porque Él es tu buen pastor. Y el Señor continúa llamando, vengan a mí, entren en comunión, entren en pacto por medio de la sangre del Cordero, entren en comunión, vengan a mí. Quiero hacer de ti ese tesoro especial sobre todos los otros, ese
especial tesoro. Quiero hacer de tu vida el real sacerdocio. Quiero hacerte rey para que reines, para que gobiernes. Y sacerdote para que puedas ministrar, para que puedas levantar incienso, para que puedas levantar intercesión, oración, adoración. Porque yo soy el Dios que te basta, dice el Señor. Yo soy el Dios que te bastará. Yo soy el Dios suficiente. Conmigo tenés todo. Allí, dice el Señor, yo visitaré tu vida, visitaré tu casa y quitaré la maldición de en medio de tu tierra, quitaré la maldición del medio de los tuyos y estableceré allí mi bendición. Bendeciré tu vida, bendeciré tu casa, bendeciré los tuyos, bendeciré todo lo que tienes. Eso dice el Señor cuando entramos en pacto y invocamos su nombre. Allí el Señor viene y viene a restaurar, viene a restaurar, el Señor restaura, alabándolo, por eso acércate a Dios confiadamente por medio de Jesús, por medio de una rendición, de un arrepentimiento genuino. Los pecados son borrados, así como dijo el apóstol Pedro cuando le dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Y les dijo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios de todo su corazón para que sus pecados sean borrados y para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Dios quiere traer tiempo de refrigerio en tu vida. Dios quiere traer tiempo de refrigerio en tu casa, pero es por medio de Cristo, es por medio de la relación, intimidad con Él, es por medio de la obediencia a su palabra. Levantó y astendará masella, lavantella. Dios va a corregir tus caminos, Dios va a corregir las cosas equivocadas y te va a encaminar en su camino de justicia, de paz, de bien, de bendición. Levantó y astendará masella, así como Dios corrija a sus hijos que aman. No lo masella anderererequeya. Él es tu Padre. Él es el Padre. Él es tu Padre. Hoy podés entrar confiadamente en su presencia. Él está aquí. Él está allí contigo. Él te escucha, Él te oye. Podés hablarle. Podés hablarle. No seas como ese pueblo que decidió quedarse a la orilla de la montaña, al pie de la montaña, y encima dice que no quiso ir a Dios. No retrocedas, no retrocedas. Por más difícil que estén las cosas, por más difícil que esté, no retrocedas. Confía en quien has creído. Confía en quien te ha llamado. Confía en quien te ha redimido. Confía en Él, confía y espera su salvación. Espera su salvación porque Él va a ser. Bendito es nuestro Dios. Él es bueno, Él es santo, Él es digno. Él es el único que salva. Jesús es el único que libra. Jesús es el único que libera, que restaura. Él es el Dios que provee todas tus necesidades. Él es bueno. Él es bueno. Él es misericordioso. Él es bondadoso. Dale gracias a Dios por su presencia. Dale gracias a Dios por su gloria. Dale gracias a Dios por esta hermosa presencia que se está desbordando en esta mañana, que está descendiendo, que se está desbordando sobre tu vida. Dale gracias a Dios por esa presencia que está entrando en tu hogar, que está sanando, que está quitando, liberando toda opresión demoníaca, toda opresión, depresión. Está siendo retirado de tu casa, está siendo retirado de tu vida, está siendo removido en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios porque esa presencia está sanando tu interior, tu corazón, tu alma. El Señor te ama. El Señor te ama. Luis Carlos de Lima, Deus te abençoe. Deus faça resplandecer o rosto sobre tua vida. O Deus da paz
possa visitar nessa manhã sua vida, seu coração, aquilo que você está clamando, orando, Ele ouve a tua oração. Muitas vezes você falou, parece que minha oração não passa do teto, mas o céu não está fechado sobre a sua vida, está aberto para ouvir e para enviar a resposta. Para enviar a resposta. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Mañana nos vemos 5 de la mañana para continuar. 5 de la mañana hora Paraguay. Vamos a continuar. Vamos a ver cuando el que entró en ese pacto y atendió a la convocación al llamado de Dios, Moisés, cuando él vio la gloria de Dios. Vamos a hablar mañana. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.